Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a al último encuentro de las palabras y las cosas. En esta oportunidad, junto a Carlos Batilana y Martín Sossi, los coordinadores, recibiremos a el querido compañero, colega Enrique Fofani. Un placer que estés acá, Enrique, bienvenido. Y bueno, queríamos contarles que estamos muy contentos porque bueno, este año ha sido muy fructífero en relación con este ciclo, que ya lleva varios años, como ustedes saben, y bueno, todas las personas que han pasado por este encuentro, ya sea virtual o ya sea presencial, hemos tenido muchas, muchas hibrideces, como se dice ahora, y ha sido para nosotros siempre muy enriquecedor. Así que bueno, en esta oportunidad con Enrique estaremos de manera virtual, así que todos quienes deseen hacer alguna pregunta o comentario pueden hacerlo a través del chat del YouTube, del canal de educación de la universidad, y yo puedo transmitir las preguntas para que se incorporen en algún momento de la conversación, ¿sí? Entonces, los dejo con Carlos y con Martín, celebrando este cierre con Enrique. Muchas gracias. Gracias, Claudia, gracias a la UNAUR por la invitación y a Carlos y Martín por haber pensado en este encuentro, ¿no?, de la poesía con Vallejo, ¿no es cierto? Así que, bueno, encantado de estar acá con ustedes. Bueno, ahora voy a hablar yo, Carlos, y después Martín va a hacer una presentación de Enrique, del currículum y de sus publicaciones. Y sí, vamos a hablar de Vallejo y también de algunas cuestiones vinculadas con la poesía latinoamericana en general, así que va a ser muy lindo y muy contentos de que estés acá, Enrique, por tu valor en el campo de la crítica, tus estudios, toda la trayectoria en relación con el trabajo de la poesía y con la iluminación de la poesía, no solamente el trabajo. Y bueno, contar al público y a vos también, Enrique, que este ciclo, como decía Claudia, es un ciclo que comenzó con la universidad prácticamente. En el segundo cuatrimestre hacemos un ciclo que se llama Las Palabras y las Cosas, que fue variando, tuvo distintas modalidades, y este año nos dedicamos a la literatura latinoamericana, y bajo un sintagma que es la noción de sensibilidad americana, justamente, que es una noción vallejiana, como sabes. Así que un poco bajo esa impronta vamos a conversar y charlar y aprender. Así que bueno, hecha esa presentación, te dejo con Martín. Bueno, hola Enrique, hola a todos. Vamos a hacer la presentación formal de Enrique y después empezamos el diálogo. Enrique Fofani es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente de literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Su campo de especialización se vincula fundamentalmente con la poesía latinoamericana. Ha publicado en revistas especializadas numerosos trabajos sobre la obra de Rubén Darío, José Martí, Julián del Casal, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan del Valle Caviedes, César Vallejo, Gonzalo Rojas, Pablo Guevara, Juan Gelman, Marosa Di Giorgio, Tamara Kamensain, Leopoldo Marechal, entre otros. Sus trabajos sobre narrativa han girado alrededor de las figuras de Juan Carlos Onetti, Juan José Saer, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Augusto Reo Bastos y José María Arguedas. Entre sus libros publicados se destacan La protesta de los cisnes, sobre cantos de vida y esperanza de Rubén Darío, de 2007, Controversias de lo moderno, la secularización en la historia cultural latinoamericana, de 2010,
Grabar lo que se desvanece, ensayos sobre literatura hispanoamericana, en 2010, y en coedición con Teresa Basile, Onetti, Fuera de sí, en 2013. En 2018 publicó Vallejo y el dinero, formas de la subjetividad en la poesía, obra merecedora del premio Alfredo Royano 2020 al mejor libro de crítica latinoamericana del bienio 2018-2020, otorgado por el Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana de Pittsburgh. Como profesor visitante ha impartido seminarios de literatura latinoamericana en México, Perú, Uruguay, Alemania, Francia y España, y es director de Catatai, revista de crítica de literatura latinoamericana, y dirige también el sello Catatai, dedicado a publicar trabajos críticos sobre también la literatura latinoamericana. Bueno, nuevamente gracias, Enrique, por estar un rato con nosotros. No, el gusto es mío, de compartir este momento con ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas, con la conversación. Antes de entrar en Vallejo, que lo implica esta pregunta, es si es lícito hablar, creo que sí, pero vos dirás, de una tradición poética latinoamericana, por un lado, y también una pregunta que nos desvela, tanto a Martín como a mí, que enseñamos en la UBA, literatura latinoamericana, y también en la UNAUR, materias vinculadas a ese campo, que es un antecedente de Vallejo, que es la figura de Darío. Darío, como sabemos, es alguien que Vallejo apreció muchísimo, por supuesto, de hecho lo menciona en su poesía, pero al mismo tiempo recibe su gravitación, sobre todo en Los Heraldos Negros, en el primer libro, pero también es un desvío de Darío, ¿no? Es una ruptura con Darío. Entonces, la pregunta es, Darío, al que Vallejo también le dedica, entre otras, una crónica específica, es un poeta americano, verdaderamente. Ahora, ¿por qué es un poeta americano? Cuando uno piensa, por ejemplo, en José Martí, uno dice, bueno, sí, es un poeta americano, claramente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué podemos considerar a Darío como ese poeta americano, siendo que fue combatido por Rodó en un famoso ensayo, pero Vallejo lo reivindica dentro digamos, de la literatura latinoamericana como un autor, como el poeta americano, ¿no? El poeta que tiene sensibilidad americana. Bueno, es una pregunta con comentario, pero bueno, no sé qué podrías decirnos o comentar sobre esto que estamos señalando. Bueno, a ver por dónde empiezo. Empiezo cuando, por la primer parte, cuando planteabas la cuestión de la tradición, si existe una tradición poética, ¿no es cierto?, latinoamericana, y es muy compleja esa pregunta, pero es muy interesante y muy atractiva, porque habrían como dos, en principio, habría como dos vertientes, ¿no? La vertiente culta, en la que solemos inscribir, ¿no es cierto?, a Vallejo, a Darío, pero después tenemos la vertiente popular de poesía en el continente, menos trabajada por lo general, pero que tiene mucha fuerza y que entonces, de acuerdo al poeta, no es cierto, que trabajemos, va a tener o va a asumir cuestiones más específicas, ¿no? Fue muy fuerte en Latinoamérica toda la corriente popular, ¿no es cierto? Por un lado, incluida, digamos, desde la conquista, como saben, por el romancero, por ciertas formas, ¿no es cierto?, populares, pero también las culturas amerindias tenían una impronta poética, digamos, muy fuerte, digamos, o lo que occidentalmente llamamos como poesía, ¿no es cierto?
Entonces, eso creo que no está, lo estoy trabajando en estos últimos tiempos como algo muy fuerte de todos los poetas que se inscriben en una línea culta, todos los que nombraste desde Martí hasta Vallejo, pero la pregunta sería, en esa tradición, ¿cómo estarían jugando esas vertientes populares, ¿no? Una vez cuando le hice una entrevista al poeta chileno Jaime Huenún, Jaime me decía que él obviamente pertenece a la cultura huiliche mapuche, ¿no es cierto?, que es la más austral, ¿no?, de Chile. Él me decía que encontraba en la sonoridad del español de Vallejo que oía, digamos, un tono de letanía y que entonces, digamos, sentía, digamos, podía percibir, digamos, algo que no provenía, que lo hermanaba a Vallejo precisamente porque no provenía, ¿no es cierto?, de la corriente occidental, ¿no? Y eso a mí me alertó. Él concretamente decía, cuando leo ciertos poemas de Vallejo, escucho las letanías chimúes de las abuelas de Vallejo, porque las dos abuelas fueron indias, ¿no? Y, y claro, cuando hablamos con conceptos demasiado, digamos, demasiados occidentalizados, en el sentido en que cuando encontramos ciertas cuestiones hablamos de hermetismo o hablamos de ilegibilidad, que son nociones perfectamente, digamos, legítimas. Estamos diciendo eso y también estamos diciendo, y hay ahí un resto que no logramos, del cual no logramos dar cuenta, ¿no? Entonces, la ilegibilidad vallejiana es distinta, por ejemplo, a la ilegibilidad de los poetas herméticos modernos tipo Ungaretti o Montale, ¿no? Es otro hermetismo el de Vallejo, ¿no? Entonces, la pregunta sería si esa ilegibilidad o ese hermetismo no estaría de alguna manera ocultando cuestiones semióticas, ¿no es cierto?, de la lengua, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con esos gestos que tiene que hacer la lengua en relación con el cuerpo para decir algunas cuestiones, ¿no? Entonces, un poco ahora lo que estoy viendo, con Claudia hoy hablábamos de la pandemia, ¿no?, y de lo difícil que había sido, y bueno, a veces uno aprovecha, ¿no?, el lugar de privilegio, ¿no?, que a veces tenemos, y me puse a estudiar quechua, porque era una materia pendiente, ¿no es cierto?, el quechua, y entonces, claro, estudios que tuve que este año abandonar, porque empezamos con la presencialidad y realmente no pude seguir, pero esa naturaleza onomatopéyica del quechua, esa composición, ¿no es cierto?, acumulativa y demás, la empecé a ver en el español de Trilce, ¿no? Y entonces me daba cuenta que esa composición silábica, a veces absolutamente ilegible, pertenecía no a esa noción en la que reducimos lo que no entendemos con el nombre de ilegibilidad o hermetismo. Quiero aclarar, no estoy impugnando estos conceptos, estoy diciendo que habría un resto que esas nociones no nos dan del todo cuenta, ¿no? Entonces,
ahora estoy como avisorando, no que, como dice Rama en algunas, no es cierto, pasajes de su transculturación narrativa respecto de Arguedas, en Arguedas sí es más evidente, digamos, que hay un quechua hablante que está usando el español y que entonces hay un sustrato quechua en el español de Arguedas, porque Vallejo no fue quechua hablante, pero evidentemente en un poeta tan grande como él, como lo fue Darío, como de alguna manera también lo fue Martí, claro, ese mundo de sonoridades, de lenguas que no eran el español, evidentemente están en ebullición en la lengua que se usa, y entonces ya tenemos que hablar de transculturación en el sentido ¿no? Lingüístico y rigurosamente lingüístico del término, para poder dar cuenta de esos silabeos sin sentido, ¿no? Que no son ni el nonsense ni la cosa hermética, sino que me parece que hay ahí otra resonancia. No me voy de tu pregunta. Existe una tradición poética latinoamericana que no es solamente la vertiente culta, ¿no es cierto?, sino que también está esa vertiente popular, que no es solamente la popular española ingresada, digamos, con la conquista, sino, en el caso de Vallejo, obviamente, de los yarabíes, ¿no es cierto?, que son las formas más antiguas de las que se tiene memoria, ¿no es cierto?, en la región andina, que evidentemente se introduce, ¿no?, ingresa en el español y lo desacomoda, digamos, ¿no?, lo hace distinto, lo diferencia, lo modifica, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que empezar a ver, cuando Rama dice en la ciudad letrada que hay una ciudad real, bueno, cuando hablemos de tradición, incorporemos esa ciudad real llena de algarabías, de lenguas distintas, de formas de conmemoración y de festejar que tenían, digamos, las comunidades amerindias, porque evidentemente el oído tanto de Darío, que viene de la América, de Centroamérica, como la andina de Vallejo, en la poesía de ambos se halla toda esa masa de cultura popular, secular, transmitida de generación en generación por comunidades que convivieron con las españolas, que de algún modo como sabemos, se mestizaron, y que eso evidentemente está. Y yo creo que no aparece lo suficientemente en nuestros estudios, ¿no?, que sigue rigiendo para decirlo, el sistema culto y no el sistema popular, ¿no es cierto? Y eso hay que incorporarlo, y en el sistema popular no solamente el que pertenece a nuestra lengua, ¿no es cierto?, sino el de las otras comunidades en las que se insertaron estas vidas, estas biografías concretas, ¿no? Eso por principio, ¿no? Vos me hablabas de Darío, y evidentemente, claro, Vallejo, Darío no solamente para Vallejo, digamos, Darío es importante para la vanguardia, para todos los poetas de vanguardia. Yo no únicamente, digamos, una puja, una querella vanguardista, digamos, pasajera, puede, digamos, litigar con Darío, porque siempre, digamos, de alguna manera llegaríamos al mismo punto que llega, ¿no es cierto?, el arrepentimiento borgiano, ¿no es cierto? Es decir, van a pasar años y Borges va a decir, bueno, no era
en realidad ensalzábamos a Macedonio, ¿no es cierto? Pero realmente Lugones en el Lunario Sentimental ya había hecho lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Le hace justicia, digamos, a Lugones, ¿no? Entonces, si hubo, digamos, algunas cuestiones ¿no? que tenían que ver con esa manera de cortar y la cuestión de romper, ¿no? Con esos padres, el mismo Macedonio, ahora que me acuerdo cuando hablaba de gran poeta Macedonio, ¿no? Gran poeta que decía, bueno, me cansa esa musiquilla, y claro, esa musiquilla se refería a la manera de concebir la poesía por los modernistas, pero una cosa es cómo se conciben las estéticas, y otra cosa es reconocer el valor, ¿no? de esos poetas, digamos. Nadie le hizo digamos, peor imagen a Darío que el epigonismo, ¿no es cierto? Todos querían escribir como Darío, lo emulaban, lo copiaban, lo replicaban, ¿no es cierto? Entonces, pero digo esto porque Darío es importante, como yo diría, lo digo en algunos de mis textos, y en esto hay que ser, digamos, riguroso, ¿no? Es decir, Martí abre otro camino, pero el padre de la poesía moderna es indiscutiblemente Darío, por un sinfín de razones que estaríamos, digamos, mucho tiempo, pero sobre todo, no solamente también esto que dijiste, Carlos, de la sensibilidad, sino que Darío era alguien que estaba pensando en la poesía, ¿no? Darío es una máquina de pensar la poesía constante, ¿no es cierto? Aun cuando escribía una crónica, Darío está haciendo poesía, ¿no? Y lo que hizo fue, digamos, desligarla, desconectarla de lo más árido, de lo más estéril, de lo más improductivo de la poesía. Darío lo que hace es liberar a la poesía de la rémora, ¿no es cierto? Martí lo hace también, Martí lo hace porque abre otro, es decir, habría otra vanguardia, ¿no? Habría otra vanguardia que abriría, ¿no es cierto? Martí, pero Martí tiene otras ocupaciones, ¿no? Que no son las mismas, ¿no? Que las de Darío, ¿no? Pero un poco me perdí lo que iba a decir. Ah, sí, porque en el fondo sí es cierto que de algún modo Darío está, ¿no? Está en el comienzo de todos esos poetas que hoy ponemos bajo la égida de la vanguardia, y estoy pensando en Neruda, estoy pensando en Huidobro, ¿no? Todos, así como los mexicanos lo están haciendo con Amado Nervo, pero al lado de Amado Nervo está el Darío de los mexicanos también, ¿no? Darío siempre está. Uno puede decir que hay que pensar bien, hay que escuchar sobre todo el tono de la poesía para darse cuenta cuáles son también los ritmos o los énfasis que se le da a esos ritmos. Doy un ejemplo. Vallejo, como bien decís, admiraba a Darío, pero en Vallejo hay un poeta que va a producir algo muy importante y sin el cual no podríamos entender a Vallejo, que es Herrera y Reisig, Herrera y Reisig, en el sentido que ahí lo que de alguna manera le está interesando a Vallejo es lo insólito, ¿no?
es la imagen de lo insólito, de lo inusitado, ¿no? Y eso es todo el trabajo ya totalmente, ¿no es cierto?, probado, ¿no es cierto?, sobre todo con los estudios de André Coiné, acerca de esa incidencia de Herrera y Reisig. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el modernismo es como una especie de primer gran movimiento, ¿no es cierto?, continental, latinoamericano, religador, como querramos llamarlo, pero es como una gran hermandad el modernismo. No se sale del cauce, pero pueden, digamos, mostrar matices diferentes, ¿no? La musicalidad de un Jaime Freire, por ejemplo, que pasa por Tucumán y que llega a Buenos Aires y que trae, ¿no es cierto?, toda una cuestión muy, muy, muy andina también, ¿no? Eso es otro caso, Jaime Freire, pero yo lo que diría es que es como una especie de un haz de luces en la cuales tenemos que saber de dónde provienen esos tonos. No todos los tonos vienen de Darío, ¿no es cierto? Y entonces darse cuenta de eso, hacer un estudio profundo, es bastante interesante, ¿no? No para marcar influencias, ni para decir, bueno, porque no, ni para marcar jerárquicamente, para jerarquizar, básicamente, no, sino para darle también el lugar a cada poeta y a cada tono, ¿no? Esto no quiere decir que Darío no sea ese fundador, pero me parece que en la construcción de una voz entran en juego varias tonalidades, y lo interesante es, digamos, como captar esos subtextos rítmicos, ¿no?, en la poesía. Así como la narrativa tratan de captar, digamos, la reescritura de esos intertextos, nosotros en poesía lo que hacemos es de alguna manera ver, ¿no es cierto?, de dónde provienen esas tonalidades, ¿no?, esas entonaciones, ¿no? Bueno, no quiero seguir hablando, tal vez tengas otra pregunta acerca de lo que dije, por si no quedó del todo claro, tengo ¿no? muchos comentarios, pero no podemos porque tenemos un límite de tiempo, pero todo lo que dijiste tiene un montón de resonancias. Digo dos líneas, pero ahora dejamos la pregunta para Martín. Una es que el tipo de vanguardia, ¿no?, que ejerce Vallejo sin duda es diferente a una vanguardia epigonal europea, por un lado, o sea, es una vanguardia americana, pero eso por un lado. Y por otro lado, hay un gesto de Ariano que yo creo que es muy interesante también, que habla de su marca americana, que es como la apropiación desenfadada de la cultura universal. Es decir, esa idea de que me puedo apropiar de la cultura universal, ya sea del parnasianismo, del simbolismo, del decadentismo, y construir incluso una tradición que de algún modo la resignifica, porque, digamos, cuando hablamos del cisne como símbolo, bueno, es un símbolo que tiene una larga tradición en Occidente, pero él la resignifica. Entonces, ese gesto de Ariano me parece un gesto realmente también de liberación en algún punto. No, Totalmente, y el que lo vio muy bien y lo aprendió de Darío fue Borges. claro, El escritor argentino y la tradición, ya que estamos hablando de tradición, Borges supo leer muy bien a Darío, ¿no? Muy bien, muy bien. Por supuesto despotricó contra él en el 20 digamos, lo identificó con Góngora, ¿no? Es decir, Góngora y Darío habían formado como una unidad, ¿no?, en contra de esa poesía
pensamiento, ¿no? Que era Quevedo, ¿no? Borges realmente hizo una invectiva, ¿no es cierto? Lo llama cachivachero a Darío, ¿no es cierto? Usa esa palabra, ¿no? Esa palabra tan argentina, ¿no? Cachivache, pero también un cachivache góngora, y bueno, ya sabemos la lógica del arrepentimiento, ¿no es cierto?, de Borges, ¿no?, que después está siempre desdiciéndose y volviendo a poner todo en orden, pero eso le sirve también para otras cuestiones, obviamente, a Borges, ¿no? Pero todo lo que dice Borges en El escritor argentino y la tradición es lo que practicó Darío de esa manera desenfadada, como decís, en el sentido que no... Darío sí salió y entró de la lengua, ¿no es cierto?, como un judío, como un irlandés, ¿no?, como dice Borges, ¿no?, y como un argentino, ¿no? Alguien que ahora no recuerdo, porque a veces me van unos no propios, que ya definió a Darío, a lo mejor se acuerdan, definió a Darío como un ¿cómo es lo que le gustan las golosinas? ¿Cómo decimos? Goloso. Cuando uno... Goloso. Sí, goloso, sí, pero hay otra palabra, no es opíparo, pero bueno, pero Omnívoro. un crítico. Omnívoro. No, tenía que ver, sí, puede ser goloso, sí, goloso, pero hay algo, Glotón. ahora, ahí está, Glotón. gracias, Claudia, glotón. Uno de estos primeros críticos, casi contemporáneos de Darío, que practicaba una glotonería sin límites, ¿no? Glotonería, ¿no? Porque, claro, leía a mansalva a los parnasianos y a los simbolistas y los copiaba, los emulaba y hacía otra cosa, ¿no? Realmente Darío volvía música, todo eso, pero era de una glotonería importante, ¿no? Precisamente esa fue la crítica que se le hizo al modernismo y a Darío en particular, ¿no? Y me pareció tan acertada esa expresión, ¿no?, de la glotonería, porque bueno, y todo eso Darío lo traduce a música, como sabemos, porque ahí el que está funcionando como modelo es Verlaine, no es Baudelaire, no es Rimbaud, sino es Rimbaud, Verlaine. Entonces ahí Verlaine está, digamos, como compaginando toda esa dimensión musical de la lengua en Darío, que es lo que nos maravilla, que pueda hacer música con las palabras, ¿no? Pero sí, me parece, se trabajó poco esta relación, habría que revisar, porque después tiene un capítulo muy importante que Borges escribe de Darío, pero esas ideas del escritor argentino y la tradición es lo que pone como práctica Darío, ¿no es cierto?, con la poesía, y vuelve moderna a la poesía latinoamericana, que estaba, digamos, estancada, como él mismo decía, todavía atada, asida, adherida a las glorias de las batallas, de las grandes batallas, un poco con el romanticismo, digamos, comienza, ¿no?, la lengua empieza a despertar, ¿no? Por eso, digamos, hay mucho de romántico en el modernismo. Eso es otro gran capítulo, ¿no? Hay mucha dimensión romántica en el modernismo, ¿no? Que hay que trabajar, ¿no? Porque evidentemente
durante el romanticismo, como que la lengua vuelve a despertarse. Rama dice algo muy interesante, ¿no? Es decir, cuando uno lo lee a Rama así microscópicamente, habla de las pulsiones de la lengua en el romanticismo, y es verdad, esas pulsiones nacen, surgen con el romanticismo, ¿no? Estaban como adormecidas, ¿no? Y aletargadas en las estéticas neoclásicas, ¿no? Por más que después, no sé, el himno nos conmueva, ¿no? Incluso la letra del himno, seamos realmente ¿no? Sinceros, ¿no? Hay algo en el neoclasicismo que todavía tiene una fuerza muy grande, no porque, bueno, es el himno nacional y qué sé yo, pero hay cosas en el himnario, ¿no es cierto?, neoclásico latinoamericano que tiene fuerza, que hay que rescatarlo, ¿no? También. Ahora, Enrique, algo que vos decías al comienzo, sobre todo vinculado con esto de ese sustrato lingüístico que está en Vallejo, ¿no? Ese sustrato autóctono, de lenguas autóctonas que aparece en Vallejo, de cierto contacto entre lenguas, ¿no? que se da y que resuena después en su poesía, ¿no? Pero mencionaste que a Darío también, es decir, Darío en su Nicaragua natal también, de algún modo, escucha esas sonoridades, ¿no? Es decir, eso que muchas veces le atribuimos a Verlaine, como vos decías recién, también hay un cierto sustrato que no viene exclusivamente de la poesía francesa. No, claro, claro. Eso es lo que estoy tratando de decir, ¿no, Martín? Claro. Y que quizás nos resulta como más difícil a nosotros recuperar eso, ¿no? Uh-huh. Pero hay ciertos significantes, momotombo, ¿no? Es palabras que están en otra lengua, ¿no es cierto? Pero en Darío, ¿no? Estoy hablando de Darío, pero que eso se nota y uno lo puede ver cuando empezamos a ver, a desplegar cómo Darío se va después transformando en otros poetas, como por ejemplo Cardenal, que vuelve, ¿no?, sobre la línea, ¿no?, de Darío y ya con otra conciencia, y lo que hace precisamente es ahondar en eso, ¿no?, en esa cuestión popular, ¿no?, pero que Darío la tenía también, ¿no? Darío la tenía. Entonces, yo creo que eso es todo un campo, Martín, que estoy tratando de abrir, ¿no? Porque tenemos que recuperar esa vertiente, ¿no? Porque no es solo el vector culto, ¿no? Por más que nos ¿no? que nos subyugue de alguna manera, porque también Darío es un poeta de la etimología, ¿no? Es decir, Darío hace poesía con la etimología de la palabra, trabaja el étimo, ¿no? Es decir, trabaja el significante, por supuesto, que de alguna manera Borges lo había captado, esa dimensión gongorina del significante en Darío, ¿no? Para decirle cachivachero, ¿no? Pero claro, a Borges hay que entenderlo. ¿Por qué Borges dice eso? Porque acaba de llegar de Europa, estuvo en un colegio calvinista, estuvo en contacto con el alemán, con la literatura, la poesía alemana, acaba de traducir a los expresionistas alemanes. Entonces Quevedo es el modelo, ¿no? El conceptista. Lo que ahí le interesa, ¿no?, es el aspecto, ¿no es cierto?, conceptista de la palabra, no tanto el juego con la palabra como hace Góngora, ¿no? Entonces también hay que entender a Borges, cómo Borges también va evolucionando, cómo va Borges haciendo su propio camino, ¿no?
y Borges también, toda esa corriente popular, ¿no es cierto? Siempre yo les digo y les recuerdo, ¿no?, a los alumnos que en uno de los paseos posibles que tuvo la familia Borges por ciertos lugares para ir a Italia, ¿no es cierto?, durante la guerra, bueno, ellos vivían en Suiza, que era neutral, Borges les recita en una especie no me acuerdo bien si era una plaza, digamos un teatro en Italia, le recita a la familia un poema de Hilario Ascasubi, o sea, entonces quiere decir que ese joven Borges que se estaba formando en una escuela calvinista de lengua francesa, pero que estaba en contacto con el alemán y demás, ¿qué peso tenía la literatura gauchesca, digamos, ¿no? Es decir, por lo tanto yo digo, veamos también, vayamos a la ciudad real de la poesía, a la ciudad real, digamos, de la tradición popular de la poesía, para ver cómo se plasma eso en la poesía de cada, ¿no?, en la práctica, ¿no?, yo diría en la escritura poética de los poetas, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, vamos a hablar de tu libro, Vallejo, que está acá, lo traigo acá, vamos a mostrarlo, público, Vallejo y el dinero. De paso muestro también el otro, que es un texto también, en realidad un libro que es una compilación, hay un prólogo ahí que es La protesta de los cisnes, que es un libro hermoso también. Pero bueno, vamos a Vallejo y el dinero, que bueno, es un trabajo que vos hiciste, y si no me equivoco salió publicado en 2018, el libro. Y bueno, ahí tocas un tema que es la poesía y el dinero, digamos, ¿no? Que es un tema aparentemente en la tradición, digamos, en el imaginario romántico, el imaginario incluso en ciertas representaciones de lo poético que circulan, sería como un oxímoron, ¿no? Pareciera que fuera como una antítesis. Y sin embargo, en la poesía de Vallejo, no solamente en la poesía, en su obra completa, en sus crónicas, se ve mucho también eso, la gravitación del dinero, de lo económico, de esa energía, tiene mucha importancia, ¿no? ¿Querés hablarnos de eso un poco, Enrique, como para hablar del libro y bueno, y ese vínculo? Sí, sí, bueno, claro, sí, se puede llegar a percibir como oximorónico, pero ya, digamos, está el grado de vecindad, ¿no?, de proximidad que tiene el poeta con el dinero o con todo lo que puede ser sustituido o sustituciones del dinero, ¿no es cierto? O con esa, digamos, mercancía que siempre, el dinero como la mercancía de las mercancías. A mí digamos, para ir a la génesis, quien me iluminó, ¿no es cierto? Pues yo estaba trabajando, no estaba trabajando solamente Vallejo para mi proyecto de tesis, había, digamos, un corpus, pero fundamentalmente me interesaba Vallejo, pero a mí el texto que me dio vuelta, que me iluminó, fue La filosofía del dinero de Georg Simmel, ¿no? Un texto que Simmel escribe en 1900, que publica, ¿no?, el mismo año que La interpretación de los sueños. Y digo que me iluminó porque me hizo ver, digamos, Simmel puede ser entendido como la continuación en la vida cotidiana de lo que plantea Marx en El Capital, ¿no? Es decir, como en una economía dineraria, ¿no?, sería la apuesta de Simmel, qué pasa con
la circulación del dinero en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Sería, digamos, una entrada posible. Y ahí es como que me iluminó en el caso particular de Vallejo, pero yo ya venía con la usurocracia de Ezra Pound, con todas las vicisitudes y malestares y dificultades que había vivido Darío en Europa, y cómo Darío también tenía esta relación con el dinero. De pronto se me construía otro Martí y la poesía era absolutamente clara, ¿no? Ganado tengo el pan, hágase el verso. O sea que de alguna manera me encontraba con sustituciones del dinero, ¿no? Es decir, el salario que tanto le costaba a Martí, o por ejemplo el derroche que era capaz Darío, que no tenía donde caerse muerto, pero cobraba la crónica y se lo tomaba todo, se bebía todo el dinero que había obtenido de la crónica para poder pagar los gastos, y se lo dice, ¿no? A la mujer, a la señora de Lugones, que le escribe esa epístola, ¿no? Tan importante, porque él tenía una gran confianza, ¿no? Con la mujer de Leopoldo Lugones, y bueno, y escribe esa obra maestra que es la epístola, donde ahí también el poeta estaba ligado al dinero, habla del Banco Leonés, habla de las hortalizas que los mallorquines, ¿no es cierto?, tienen, bueno, todo podía ser traducido a dinero, ¿no es cierto? Entonces se me empieza a armar otra cuestión, por supuesto, con una visión más sociológica, obvio, ¿no?, de las dificultades de los poetas y ciertas lecturas, ¿no? No solamente filosóficas como la de Simmel, pero críticas como las de, para mí, valiosísimas como las del poeta y crítico alemán Hans Magnus Enzensberger, ¿no? Que tiene unas reflexiones sobre la relación de la poesía con el dinero muy agudas, ¿no? Pero bueno, se fue armando, digamos, como otro paisaje, y por supuesto Baudelaire, ¿no? Pidiendo continuamente el dinero al tutor, ¿no? Después de la muerte del padre, y esa madre que le tiene que, digamos, manejar, digamos, ¿no? También los dineros de la herencia, bueno, en fin, digamos, pero sobre todo el modernismo, ¿no? El modernismo tiene una relación, todos los poetas tienen relación con el dinero conforme avanza el capitalismo, no hay otra manera, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, y los poetas no están fuera de esa lógica, los poetas de ninguna manera están fuera, están muy dentro, ¿no? Otro que me enseñó muchísimo, ese es uno de mis escritores favoritos, es Léon Blois, ¿no? Las dificultades económicas de Léon Blois, yo creo que fue una mente brillante, siglo XIX, ¿no? También me sirvió para poder entender el fin de siglo, ¿no? Y porque no sé si se acuerdan, Léon Blois era un judío converso, ¿no?, al catolicismo, que tenía una gran particularidad, que es la capacidad de, que actual, a Léon Blois lo tenemos que poner ahora en escena, ¿no?, en la escena de la política argentina, porque escribía las invectivas más crudas, más terribles contra los millonarios, los empresarios, ¿no es cierto?, los ricos, los aristócratas, los oligarcas, ¿no? Tremendo lo que podía llegar a decir Léon Blois sin pelos en la lengua, ¿no? Precisamente cuando Darío lo incorpora a los raros, lo que incorpora es esa lengua, ¿no es cierto?, que vitupera, ¿no es cierto?, es esa lengua, ¿no? Interesante después cómo
la figura de León Blois, que Borges también apreciaba, pero no porque defendiera, digamos, a los pobres en contra de la avaricia de los ricos, sino porque, bueno, le interesaba, digamos, otras cuestiones que también son importantes de León Blois, porque es un escritor maravilloso, ¿no? Pero tiene una actualidad tremenda León Blois, ¿no? Es decir, León Blois me hizo entender cómo se maneja y cómo funciona el capitalismo, ¿no? En todo lo que escribe, en las cartas, en los lugares comunes, en la mujer pobre, que incluso Borges aprecia esa novela, ¿no? La mujer pobre de León Blois es una novela, y vivió León Blois en la miseria más terrible. Yo digo, ¿cómo me sirvió mucho para entender a Vallejo? Porque digo, ¿cómo puede una persona que no tiene las mínimas condiciones materiales de la existencia escribir? Pero no solo eso, ¿cómo puede escribir lo que escribieron? ¿No? Cómo la miseria no imponía un límite, porque digo, cuando estás en esa situación, podés ser un gran escritor y no escribir. Por eso también se pone en tela de juicio, digamos, la cuestión de las determinaciones, pero ahí la escritura también es una manera de luchar contra la carencia, ¿no? Es decir, la escritura como la transformación de la carencia, y la carencia como el motor que te hace escribir, digamos, para no sucumbir a la carencia, ¿no? Es formidable. Pero bueno, creo que estamos haciendo una conversación de deriva, que voy por asociación, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Enrique? Cuando hablabas de eso, fue una nota nada más, dejamos la pregunta para Martín, pero pensaba también, en relación con esto de la carencia, la escritura como un don. Es decir, claro, la escritura en ese sentido, justamente por eso, está bien lo que voy a decir, las condiciones de producción muchas veces condicionan la no escritura, pero al mismo tiempo, porque digamos, si yo tengo que trabajar mucho tiempo, no voy a escribir, que ese es un tópico, bueno, de los propios modernistas, ¿no? Cuando, en sus crónicas, ¿no? El tema del dinero. Pero también, interesante lo que decís, ¿no? De la idea de que la escritura puede sustituir la pobreza, entre comillas, a partir de esa idea del don, ¿no? De que, digamos, puedo, a través de esa energía que supone la escritura, es una energía que va a contracorriente, es como un no, es como una disputa, digamos, ¿no? Me parece que también se puede ver eso, por ahí. No, sí, el don desde ya, pero cuando estás en ese brete, ¿no? Yo en un momento digo en el libro, escribís y te convertís en el mendigo de tus amigos escribiendo una carta. Es decir, escribir una carta mendigando dinero a tus amigos es utilizar la escritura como estrategia para obtener finalmente el dinero. Es la escritura como un acto de mendigar. O sea, no zafás de mendigar. Cuando no tenés, no tenés, y tenés que pedir. O sea, escribir una carta con pedido de ayuda es escribir una carta. Lo podés hacer, como lo hace León Blois, con una prosa excelente, lo mismo que Vallejo, pero es una estrategia, ¿no?, que de alguna manera nos recuerda las artimañas que tenían los pícaros, ¿no es cierto? Es un capítulo de la picaresca, ¿no? El capitalismo genera la picaresca, ¿no? No puede no generarla, digamos, ¿no? No entendería la picaresca sin el capitalismo, por eso la picaresca es moderna, y es el inicio
de la novela moderna o de la ficción moderna, ¿no? Pero cuando yo leía el epistolario de Vallejo y ese pedido constante de dinero de diversas maneras lo pedía, me daba cuenta que esa escritura era una forma de mendigar. Claro. Es decir, vos podés mendigar en la calle pidiendo o podés hacerlo escribiendo una carta. Y hay que escribir una carta, y pedir dinero. Reúnan todas las cartas que escribió en su vida y todas las que están perdidas, infinitas cartas perdidas de Vallejo, porque lo que tenemos es un puñado de pocas. Cuando Vallejo tenía que escribir una carta, hay que escribir una carta pidiendo siempre levantarse y escribir una carta para ver cómo voy a pasar el día o cómo va a ser mi semana, porque no hay otra posibilidad. Vallejo tuvo muchas, fue obrero, trabajó en París, se presentó, digamos, a muchos trabajos, en fin. Tenemos referencias, cada vez, digamos, podemos, digamos, darnos cuenta de esa situación tan gravosa, ¿no es cierto?, de Vallejo, pero eso sí me lo enseñó León Blois, ¿no? Qué arte hay que tener y qué violencia se genera, ¿no es cierto?, también en algún punto ante esa carencia, ¿no? Es muy, muy complejo, ¿no? Es muy complejo, claro, y es muy apasionante el tema, ¿no? Pero una cosa que se me ocurre también, que no cualquiera que escribe puede obtener el dinero. Tenés que persuadir. Y ahí, en esa persuasión, porque si no hay una estrategia persuasiva, el dinero no viene. Y de hecho tampoco vino mucho, en el caso de Vallejo, a pesar de su arte, porque se la pasaba solicitando becas a su amigo Pablo Abril, a este, al otro, pero el tema ahí, en eso radica también una suerte de don o de potlatch, no sé, que es la idea de lo persuasivo, porque no cualquiera que escribe obtiene el dinero. Digamos, como que para obtenerlo tengo que provocar un efecto, construir un efecto en el auditorio. Sí, sí, sí. No, sí, claro, hay que crear una situación, obviamente, porque también está en juego la dignidad personal. No es fácil pedir, ¿no? No es fácil pedir, no es fácil obtener, pero no es fácil pedir, ¿no? Y acá se juegan otras cosas, ¿no? Pero quiero decir esto nada más, quiero que quede claro que escribir una carta pidiendo dinero es una manera de mendigar, ¿no? Donde la lengua ahí funciona de otra manera, muy distinta, por ejemplo, a cómo, por ejemplo, define Silvia Molloy el cuento del tío, que está en la base de la narrativa onetiana, cuando Silvia Molloy dice el relato como mercancía, ¿no? Escribo un relato o cuento un relato por medio del cual el que lo escucha me da dinero, porque yo puedo escribir un relato para solaz y para goce estético, que no se va, que está, pero una cosa es escribir un relato para que el otro a cambio me dé dinero, lo que Silvia Molloy muy bien ¿no? Llamó el relato como mercancía, ¿no? Otra obsesión que había tenido Ricardo, ¿no? Me parece, en la crítica argentina, ¿no? Es decir, Ricardo Piglia, ¿no? Esa constancia de poder ver la relación entre relato y dinero, ¿no? Que me parece interesante. También ellos, también los textos de Piglia me ayudaron, ¿no? A pensar la poesía y el dinero, ¿no? Lo que dice Hans Magnus Enzensberger es una cosa muy interesante y que todavía de alguna manera, desgraciadamente o lamentablemente, está en vigencia, y es que nunca
la poesía, a diferencia de la narrativa, es un género ¿no? en el que el escritor pueda solventarse y pueda, digamos, vivir de los derechos de autor, ¿no? Claro, hay excepciones, podríamos ver que tal vez Juan Gelman sí ha vivido de los derechos de autor, no lo sé, tendríamos que verlo, pero Hans Magnus Enzensberger dice que la poesía es el género más reacio, ¿no es cierto?, al capitalismo, no se trueca en dinero, ¿no? En cambio, la novela entra en el circuito. Tal vez esto, y remontándonos un poco, pero no quiero, son cuestiones que ahora se las digo a ustedes y me empiezan a resonar otras cuestiones, ¿no?, con las que tengo siempre diálogo y a las que siempre quiero volver. Bueno, admiro, digamos, a Sartre de manera así desmedida, pero nunca pude entender por qué, en qué es la literatura, no le ofrece a la poesía, ¿no es cierto?, la posibilidad de la narrativa, ¿no? Es decir, la poesía queda del lado de la expresión, ¿no es cierto?, casi individual, ¿no es cierto?, no hace la revolución la poesía, ¿no? En cambio, la novela sí puede entrar en ese circuito, no tiene nada que ver que según Bakhtin la poesía era monológica y la narrativa no polifónica, ¿no? Porque ya sabemos que la poesía es polifónica, ¿no? También, pero quién sabe en qué modelo de la poesía rusa Bakhtin estaba pensando eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que quiero decir es que nadie vive de la poesía, nadie vive de la poesía, digamos, ¿no? En cambio, un novelista puede vivir de la poesía, puede, digamos, por supuesto, y ahí tenemos que ver qué novelistas pueden vivir de derechos de autor, ¿verdad? Pero la poesía no entra en ese circuito, ¿no? Salvo contadísimos ejemplos, ¿no? Y esa es otra de las reflexiones también que hice a partir, ¿no? Porque Vallejo tematiza el dinero porque es lo execrable, o vendría a ser el signo execrable de una economía como la capitalista, ¿no es cierto? Como Simmel la denomina economía dineraria, ¿no? En Vallejo está atravesado desde los poemas juveniles hasta España para de mí este cáliz. Eso es lo que planteo en el libro, ¿no? Pero siempre, digamos, los poetas han estado en relación con... No es verdad que los poetas... Bueno, claro, está toda la tradición del poeta, ¿no?, que vive en las nubes, el Nefelibata, o qué sé yo, pero ya los modernistas dieron cuenta de que no vivían en una torre de marfil, que estaban, ¿no es cierto?, que la estaban pasando mal, y bueno, y de hecho, de ahí, digamos, la cuestión de la bohemia, ¿no?, que eran estructuras también sociales en las que se podían sostener, ¿no?, de una manera social, ¿no? Enrique, y algo que de algún modo se vincula con esto también, ¿qué importancia le atribuís a las crónicas en Vallejo? ¿No? A esa tarea de Vallejo como cronista. Y bueno, la crónica, es decir, bueno, dos cosas. No quiero identificar crónica con mera, o sea, solamente con periodismo, en el sentido de que el periodismo viene ya lo sabemos, viene a liberar de alguna manera al escritor para que pueda
sustentarse y pueda también ser libre para elegir los temas de los que quiere hablar, ¿no? Es decir, el periodismo viene a democratizar la vida del escritor, ¿no es cierto? Y también a digamos, lograr su autonomía, ¿no es cierto? Entonces, el pro pane lucrando, Horacio Quiroga, ¿no? Darío, si no escribe, no se sostiene, ¿no? Ustedes saben que hay muchas crónicas que las firma Darío, pero que se las escribió Gómez Carrillo, porque estaba, digamos, en un estado, ¿no es cierto?, en el que no podía escribir una línea, ¿no? Eso también hay que trabajarlo, digamos, desde el punto de vista de, en fin, de cuestiones así muy fraternas, ¿no? De solidaridades muy fuertes entre los escritores, ¿no? Para que no pierda el trabajo, ¿no? En el diario y demás. Entonces la crónica en Vallejo tiene esas dos vertientes. Por un lado es lo que le va a permitir mantenerse, sobrevivir, porque después no le pagaban las crónicas, ahí viene todo el drama, digamos, ¿no? Escribía crónicas para diarios latinoamericanos y después no le giraban el dinero, ¿no? O sea, o se lo giraban, digamos, mucho después, o sea, todo ese episodio, ¿no? Esa crónica, ¿no es cierto?, de la crónica, ¿no? La crónica del pago de las crónicas, bueno, eso por un lado. Y por otro, yo digo que que Vallejo utiliza como escritor pobre la crónica para decir y escribir, pensar y reflexionar cuestiones que no lo podía hacer, digamos, en otro tipo de género, digamos, ¿no? Más burgués, digamos, ¿no? En el sentido, ¿no?, de Flaubert o de los escritores burgueses que escriben su obra y a la par o paralelamente escriben sobre su obra, ¿no? Escriben la obra y después escriben sobre su obra y nos dejan grandes textos, ¿no? Sobre cómo iban construyendo la obra. Bueno, para un escritor pobre eso no es posible. Entonces, entre las crónicas, yo digo, aparte de la poesía y del teatro y de la narrativa vallejiana, ¿no?, en la crónica Vallejo nos va dando realmente joyas, tesoros, que son reflexiones sobre la literatura, la poesía, el arte, ¿no? Que son asombrosas, ¿no? Maravillosas. Enrique. Sí, Claudia. No, quería mencionarte, bueno, que estaba entrando o ya entró, estaba mirando el canal Marco Seifer, así que te manda muchos saludos. Dale saludos a Marcos. Sí. Y también está Pabla Diab, muy atentamente escuchando, y te quería mencionar comentarios que hizo ella para que sumen a lo que vos estabas diciendo. Muy ella bien. Ella mencionó en un momento la escritura de Gramsci en la cárcel, ¿no? Vinculado a cosas que estabas diciendo, aunque marcando la situación de que, bueno, no es poesía, ¿no? Pero también está el caso, dice Pabla, de Edgar Lee Master con alguna de sus ediciones con las que se llena de dinero, pero se lo gasta todo, dice Pabla, y después muere de inanición. Cosas muy fuertes, ¿no? Sí, muy fuerte eso. Qué bien que lo haya recordado. No, que te agrego varias cosas para que sumar y que hagas el comentario No, general. incluso ahora ese comentario respecto de Gramsci, aun cuando no se trata de poesía, es un poco dentro, digamos, de los estudios vallejianos, la novedad que ayer estuvimos y que yo estuve trabajando, acaba de publicarse en el Perú, ya que estamos hablando de Vallejo,
3 tomos del expediente judicial, porque Vallejo estuvo injustamente encarcelado estuvo 3 meses encarcelado Vallejo injustamente en una cárcel de Trujillo, y se acaba de publicar todos los expedientes. Yo los trabajo en relación a Trilce y muchas veces me vino a la memoria lo que recordaba Pabla, ¿no? De Gramsci, a pesar de que no era un poeta, o sí, habría que ver eso, habría que ver si Gramsci no era un poeta por otra vía. Pero los cuadernos de la cárcel, sí, sí. Qué interesante, los comentarios, porque claro, a uno después le repercute de otra manera, ¿no? Qué bueno. Yo te quería también un poco, me hace pensar mucho todo lo que estoy tomando muchas notas, y respecto de esta relación con el dinero y de la gestión de la escritura con el dinero, ¿no? Sí. Y pensaba, bueno, de cómo lo hacía Vallejo, cómo lo hacían los modernistas, y cómo a nosotros también nos toca eso, y cómo gestionamos, digamos, en el mundo globalizado nuestro propio oficio, ¿no? Bueno, donde tiene muy fuerte lugar la docencia y también la investigación académica, ¿no? Cosa que en estos autores no es, o esa es la pregunta, digamos, ¿qué lugar ocupan estos autores esos mundos, ¿no? No tanto por si hicieron esto o aquello, sino en qué sentido juegan representando qué, el mundo, digamos, de la escritura y de la investigación académica y de la enseñanza, ¿no? Que para nosotros, bueno, es una constante tensión, pero al mismo tiempo una constante sinergia, ¿no? No, Escribimos en relación con lo que enseñamos y con lo que estudiamos, ¿no? Y con esas cosas que por otra parte nos hacen ganar plata, ¿no? ¿Qué te parece, Claudia? ¿Qué te parece? Y yo lo dije cuando presenté el libro, es un texto que no lo tengo publicado, pero es un poco lo que decís vos, y yo escribí en ese momento cuando presenté el libro, cuando presentamos el libro, que me lo presentó María Valdés y Jorge Monteleone, que hicieron lecturas, y yo escribí un texto para ese día por un mail que me llegó, y yo digo, qué paradoja, ¿no? Vallejo quizás murió de hambre, Baudelaire más o menos también, tantos escritores, León Blois, pero ahora yo me dedico a Vallejo. Vallejo no pudo vivir de su trabajo, y Vallejo me subsidia todas mis investigaciones. Vallejo me subsidia los viajes a Europa, me invitan a Europa a hablar de Vallejo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar sobre esto, ¿eh? Es decir, el dinero no es algo, bueno, todos sabemos, ¿no?, que lo necesitamos, ¿no? Por eso para mí, Georg Simmel, si lo tienen y si se le cruza, por favor, la filosofía del dinero, porque es impresionante, pero yo digo, Vallejo murió de hambre y a mí me sigue subsidiando mis investigaciones, ¿no? Es decir, yo creo que reflexionar sobre esto nos fortalece un pensamiento para poder saber dónde estamos parados, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, y lo que es el capitalismo, o esta fase nefasta del capitalismo que estamos viviendo nosotros en la actualidad, que es el neoliberalismo, ¿no? Por lo tanto, Vallejo se adelanta. Yo diría que Vallejo, como Kafka, es un escritor que anticipa, ¿no? Son escritores que logran anticipar cuestiones que van a pasar mucho después, ¿no? Es decir, Vallejo la pasó tan mal que se dio cuenta, digamos, ¿no? Se dio mucho cuenta y escribe cosas que tienen una actualidad hoy apabullante, apabullante.
¿no? Es como Los ojos de los pobres de Baudelaire, ¿no? ¿Se acuerdan ese poema en prosa? Que está la pareja en un bar tomando ¿no? En ese café ¿no? Esplendoroso, lleno de tapices, y de pronto en la ventana se le presentan un hombre con un niño en el brazo y un nene más pequeño, un niño de 5 o 6 años, que los mira fijamente como ellos se toman sus refrigerios, ¿no? Incluso en el poema dice que las garrafas, ¿no? Las botellas eran más grandes que la sed, o sea que no iban a poder consumir esta pareja de enamorados, ¿no? Burgueses que estaban en el interior del bar, no iban a llegar a tomar todo eso, y sin embargo estos pobres los miran fijamente, y en ese momento se produce algo tremendo, que es que la mujer le dice al novio, a la pareja, ¿no? Que supuestamente podemos entender un alter ego de Baudelaire, le dice, no podés llamar al mozo y decirle a estos pobres que los saquen de ahí, que los saquen de ahí. Bueno, creo que, no sé si se cortó o... ¿Me escuchan? Sí, sí. La perdimos Entonces, a Claudia. Entonces, ¿sigo hablando? Sí, sí, sí. ¿O queda cortado? No, estamos en vivo por lo que veo, seguimos en vivo. Bueno. Entonces, ¿se acuerdan de ese poema en prosa, no? Donde se sienten amenazados, ¿no? Por esos pobres, y simplemente traigo a colación esto, porque esto que escribió Baudelaire a mitad del siglo XIX es algo que es de una actualidad espeluznante. Me corre escalofrío, ¿no es cierto?, cuando leo ese poema, ¿no? Porque es actual, porque es presente, ¿no? No digo que esté bien el hecho de llamar al mozo y decirle que eche a los pobres de ahí, no estoy haciendo ningún tipo de valoración de ese tenor, estoy diciendo que esa escena es actual hoy, y tal vez con muchos otros elementos agravantes todavía, ¿no? Porque el capitalismo es una máquina, Vallejo la llamaba execrable, ¿no? Usó el adjetivo execrable para referirse a todo lo que tuviera que ver con el capitalismo. Cada vez que aparece la palabra capitalismo, Vallejo le agrega un execrable por las dudas, ¿no? Entonces, bueno, eso decía, ¿no? Que la poesía es realmente un género de la actualidad, un género actual, un género que puede anticipar incluso experiencias, obviamente que también la narrativa, ¿no? Es un poco Kafka el gran escritor que todos ponen, digamos, como emblemática, como escritor emblemático de alguien que pudo, ¿no es cierto?, de algún modo anticipar ciertas experiencias, ¿no? Pero bueno, me parece que en la poesía es Vallejo, ¿no? Bueno, no sé si tenemos que ir cerrando, Martín, o... Sí. No sé qué pasó con Claudia. Claudia. La hemos perdido. Y era ella creo que ahí creo que Ahí está reincorporándose. Ahí está. No tengo acceso a los chats, pero no sé si hay alguna pregunta además de los que mencionaron. No, estaba el comentario yo tengo acceso, estaba el comentario de Pabla, el saludo de Marcos, algún otro saludo, pero no tenemos más preguntas. Bueno, entonces, bueno, yo me quedaría, pienso que vos también, charlando muchas cosas, estaba pensando, por supuesto, en ese poema famoso, Los ojos de los pobres de Baudelaire, desde ya tan conocido, y digamos que
tematiza la cuestión entre el burgués y los pobres, ¿no? Y pensaba también esa proyección tan particular y tan que es Emgianusi, ¿no? Porque vos fíjate que en los ojos de los pobres hay una vidriera, un vidrio. Repetime, perdón, Carlitos, repetime qué palabra no, porque no te escuché. No, simplemente se me ocurrió como, viste, como Sí. una especie de link, de relación, es que pensaba en ese poema que vos mencionaste, Los ojos de los pobres de Baudelaire, Sí. y la relación, pero no necesariamente una relación que tuviera que ver con un asentimiento, que es Giannuzzi, Joaquín Giannuzzi, el poeta argentino. Son famosos esos poemas donde él está de un lado del bar y mira la calle, ¿no? Donde dice, bueno, tengo que salir, ¿qué hago? La revolución está afuera. Y todo eso, que tampoco en el caso de Giannuzzi podemos decir que se resuelve por el lado, digamos, del conformismo burgués, no, para nada. Pero también esa idea de la acción, ¿no? La poesía como la acción. Y que, evidentemente, la acción en la poesía se da en el campo de la lengua, ¿no? O sea, su dimensión política, digamos, está no necesariamente en la tematización, que puede estarlo, pero sobre todo en la proyección lingüística, que hace que, en realidad, la anticipación está en que está como trabajando a contracorriente del consenso, yo creo, la lengua poética, de los consensos o de los estereotipos respecto de qué es, no sé, el bien, qué es el mal en una sociedad, y entonces esa dimensión política de la lengua, que en el caso de Vallejo todavía nos dura, toda esa suerte de dimensión prospectiva, o los grandes escritores, como vos decías, Kafka, ¿no? Pero no sé, hice esa relación con Giannuzzi porque está la cuestión de la vidriera, ¿ves? Ver desde el bar la calle. Entonces ahí se me digo, ¿cuál sería la acción poética, ¿no? ¿En qué consiste la acción poética? Bueno, eso. No, totalmente, sí, sí, muy, muy interesante lo que decís, Carlos, claro. Yo creo que tenemos que tener cuidado también un poco con la cuestión temática, ¿no? Porque yo pienso que también pasa por la cuestión temática, ¿eh? Cuidado con eso, ¿no? Porque si no podemos construir, ¿no? Mundos muy, muy ideales, muy monádicos, ¿no? Y creo hay toda una línea de estudios en la crítica francesa que repone la importancia también de los temas. No es menor, no es secundaria la cuestión de los temas, ¿no? La cuestión es que siempre nos vamos a tener que enfrentar en el arte con la lucha por la forma, ¿no? Por el cómo decir, ¿no? Me parece que tenemos que... Incluso, Enrique, en un género, para mí tan interesante como el panfleto. Es decir, el panfleto tiene una dimensión en relación con el auditorio que no es fácil de producir en el discurso. Es decir, un efecto, digamos, la cuestión del efecto, es justamente la cuestión del procedimiento, que en el panfleto es fundamental. A veces se habla despectivamente de la poesía panfletaria, ¿viste? Está bien, en algunos casos se lo mira peyorativamente, pero también hay que ver eso, yo creo. Hay que repensar eso, ¿viste? Porque producir Sí, un pero efecto no no, es no, fácil. claro. No, sí, claro, es decir, siempre produce efectos, pero sin llegar, digamos, a lo panfletario, o me parece que lo que vos estás diciendo es, a veces hay que recuperar cierta cosa, ¿no? Fuerte que tiene el panfleto, pero sin llegar a lo panfletario, que tenemos varios ejemplos en poesía, la puesta en escena de los temas me parece también importante, ¿no? También cuando uno lee si le interesa el tema, o sea que el tema no es algo subsidiario, ¿no? Es decir, ¿no?
sí sabemos que no hay tema sin formalización, así que no tenemos ningún problema con esto, ¿no? Pero... Enrique. Sí. No, te quería contar que se sumaron 2 estudiantes de UNAUR que te saludan. Una es María Baruta, que ella, te cuento que dice, como estudiante de la UNAUR, les doy las gracias por esta, para mí, clase maravillosa. Invita a leer a Vallejo, dice María. Qué bueno. Muy querida estudiante de nuestra casa de estudios. Y también Vanessa Vergara, que dice: un gusto escucharlos y verlos, profesores, muy interesante reflexionar sobre los intersticios que se establecen entre la escritura y el dinero. Así que, como ves, bueno, es un viernes que nos has dado un momento muy, muy grato y muy útil. Lo bello y lo útil, ¿no? Así a lo griego, digamos. A lo griego, sí. Así Qué que bueno, bueno. nosotros tendríamos que ir cerrando, que estábamos recién whatsappeando con Martín para ir redondeando, y la gente vuelva a sus actividades en las que gana plata. Y bueno, no sé, yo personalmente agradecerte muchísimo tu presencia, tu aporte. Esto queda grabado, y después se puede ver, y queda también incluso como material cultural del Instituto de Educación de la Universidad. También te lo vamos a pasar y demás. También se va a hacer una reseña sobre esto, así que te lo haremos llegar. Pero bueno, agradecerte, y yo quiero que cierren Martín y Carlos, pero simplemente agregar, agradecerles a Martín y a Carlos también este ciclo de hoy y los 4 ciclos del 2022, que nos han brindado muchas herramientas para pensar la literatura, para pensar la crítica, y bueno, nada, uno más. Las palabras y las cosas más, Carlos. Vos que decías, cuando hicimos el primero, ya hicimos 7 años de este ciclo. Y yo le dije que íbamos a llegar a 10, y Carlos me dijo 10, pero después se sumó Martín, y ahí ya llegamos a 30. Qué bueno. Pero bueno, así que agradecerles a ustedes y dejarte con Carlos y Martín que cierren, y no sé si querés decir yo ya me quedo acá esperando para cerrar. Y también está Florencia Capurro, mira, estoy viendo, que dice: muchas gracias por la charla, impecable, dice Florencia. Así que bueno, nada. Bueno, gracias Claudia, y saludos a todos, a todos. Un gusto enorme. Bueno, Enrique, un gusto escucharte, un gusto verte, y bueno, agradecerte por este momento, y bueno, será hasta el año que viene. Bueno, ¿No, Carlos? Claro, Hasta el año que viene, en el 8º ciclo, ya nos acercamos a la década. Bueno, genial. Bueno, un abrazo, genial. Enrique, gracias. Gracias. Chau. Chao, gracias a todas y a todos, y terminamos entonces así la transmisión. Buenas tardes y que tengan un lindo fin de semana. Chau. Chao.